Empezamos con Hancock viendo a su clon, y nos recuerda que quiere casarse con Luffy, igual que nos lo recordó en el capítulo anterior. Es como que toda su vida gira en torno a eso. Y no puedo creer que arranquemos y ya aparezca Rayleigh. No puede ser real, es un sueño húmedo. Y está la chica que estaba en el bar siempre con él. Es como que los piratas se están ayudando entre ellos por las consecuencias de estos cambios en el mundo. Todos los fuertes se están moviendo. Silvers Rayleigh. Si mal no recuerdo, no conocíamos su nombre completo. O es que la última vez que lo vimos fue hace más de 500 episodios. No tiene recompensa, es como que el gobierno quiere dar a entender que está muerto. Esa es la ex emperatriz de Amazon Lily. Parecía un personaje genérico del montón. Sabíamos que era pirata, pero nunca mencionaron que estuvo en el barco de Roger. Así que pareciera un personaje random del montón. Olvidable incluso. Claro, esto es One Piece. No existen personajes genéricos del montón. Perdón por dudar, Oda-sama. Y también nos comenta que la tecnología de usar Kairoseki debajo de los barcos, que les permite moverse a través del Calm Line, es tecnología de Vegapunk. Tampoco recuerdo que eso lo hayan mencionado con anterioridad. ¡Dios! Rayleigh luchó contra Barba Negra y dice que en una situación normal no hubiera podido vencerlo. ¡Uy, Dios! No puedo creer que estemos viendo esto. No puedo creer que hayan retomado todas estas historias. Volvemos a la pelea. Barba Negra dice que todos saben que le importa mucho a su tripulación. Esto es clave, porque deja en evidencia otra cosa. No sabemos realmente cuál es la intención de Barba Negra. No sabemos si realmente es un villano. ¡Ay! Es que no me quiero poner a hablar porque otra vez el video se va a la mierda de duración. Me tengo que morder la lengua, pero tengo muchas cosas que decir de este personaje. Lo dejamos para un video independiente mejor, cuando me termine de poner al día con el anime. Seguimos entonces. Es una situación donde todas las vidas están en manos de Barba Negra. Koby sigue ahí, tiene que actuar. Las vidas de todos los presentes en parte dependen de él. ¿Pero qué puede hacer en esta situación? ¡Ah, miren! Tienen un cuadro gigante de Luffy. Koby. Rocky Port 事件じゃ世話になったな。おめえのおかげで王直を倒し、海賊島のボスになれた。¿Qué? ¿De qué carajo está hablando? ¡Uy, la puta madre! Es como que ya de esto solo podemos sacar un video. ¡Qué mierda! ¿A quién puedo vencer? ¿Y qué carajo tiene que ver con Koby? Barba Negra dice que si suelta a Hancock los va a petrificar. Francamente es imposible que un hombre no caiga en tu técnica. Y le pregunta a Koby, ¿crees que si la suelto va a liberar a mis hombres? ¡Dios, qué tenso! Koby tiene una re responsabilidad. Si muere Hancock, todos los marines mueren. ¡Uy! 白ひげの見習い小僧。大人げないが、私はお前が嫌いでね。¡Dios! Cuando aparece Rayleigh liberando ese haki, sentí que estaba temblando la pantalla. Es como el haki que conocimos de Shanks. Hancock, 石化を解いてあげなさい。私が見届ける。誰も余計な真似をせず、島を出たまえ。Dios, no tengo palabras. ¿Secuestraron a Koby? A ver, si el que lo secuestró fue Barba Negra, parecía que le tenía aprecio. De hecho, medio que parece que el respeto es mutuo. Así que seguro está todo bajo control. Koby tiene que estar allí por voluntad propia. ¿Capaz para infiltrarse? ¿O es que tiene una alianza de alguna forma con Barba Negra? Recordemos que él es un agente súper secreto. ¿Secreto como el Cyberpol? No. Secreto secreto. Más secreto todavía.
Como que ni la Marina sabe de la existencia de esta organización. La noticia de su secuestro recorre todo el mundo. Se ve que es una persona súper querida. Cambiamos y pasamos a los revolucionarios y la puta madre que me parió. Estamos viendo la foto de Sabo en el diario. No saben nada de él desde aquel día. ¿Por qué todos los revolucionarios están intactos? ¿No lucharon contra 2 almirantes? ¡Uy, Dios! Después de tanto tiempo por fin vemos a Dragón. ¡Kuma! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! O sea, realmente lo liberaron. No podía creerlo hasta no verlo con mis propios ojos. ¿Esto es real? Dragón dice que si Sabo realmente mató al Rey Cobra, no importa cuál sea la razón, no lo perdonará. ¿Qué relación tiene con el Rey Cobra? ¿Será que son parientes? ¿O es que Dragón tiene alguna relación con Arabasta? ¡No! ¡La puta madre que me parió! ¿Cómo sigue siendo un androide? No lo pudieron traer de vuelta. Quiero llorar. Está llamando Sabo. La Marina tiene el teléfono pinchado. Esto es muy tenso. Pero cortamos la tensión porque vamos con Luffy, que no se cree lo de Sabo. Pero lo importante es que tampoco se lo cree Robin, que es la única que convivió con él. Los Mugiwara reaccionan ante la noticia de la desaparición de Vivi, pero no parecen estar muy preocupados por ella, como si fuera parte de un plan. ¡Eh! El desagradable de Caribou está en el Sunny. Entonces era cierto que le pidió a Luffy ir en su barco. ¡Yo lo dije! Estaba seguro que en Udon él le había pedido a Luffy subirse en su barco cuando zarpen. Y acá vemos un choque de personalidad. Luffy quiere ir a Marineford a buscar a Vivi. Y Zoro le dice que no sea idiota porque esa es la fortaleza de sus enemigos. ¿Quiere luchar ya mismo contra los peces gordos de la marina? Y Luffy se enoja y le dice: ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo? Se picó. Todos quieren ir a salvar a Vivi, pero Zoro les hace entrar en razón. No tienen ninguna pista. Es absurdo desviar el viaje en este momento. En el momento en que Vivi los necesite, acudirán en su ayuda. ¡Dios! Escuchamos a Robin hablar por fin. Y dice que no se pueden relajar mucho. El mundo cambió desde que llegaron a Wano. La abolición de los Shichibukais envió a esos piratas de élite de nuevo al mar. Y eso llevó a la fundación de Crossguile y al ascenso de Buggy como nuevo emperador. Robin vuelve a abrir la boca y todos los Mugiwaras voltean a escucharla. Luffy, hay otros nombres que están relacionados contigo. ¿Quieres oírlo? Y Luffy le dice que le cuente los importantes nada más. ¡Mierda! Otra oportunidad perdida de conocer lo que sabe Robin. Luffy vuelve a decir que Sabo es inocente. Y de la nada nos dejan caer esto. 誓ったんだ。俺たちエースと3人で。そうか。よーし。俺はありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ。 La reacción de cada uno, las risas, las caras de incredibilidad. Usopp, el mejor amigo de Luffy, no para de decir que es imposible. Luffy no puede creer que nunca se lo haya dicho a ninguno. Y recuerda que solo lo dijo en voz alta frente a Shanks, Sabo y Ace. Y la reacción de Shanks fue llorar de la risa. Usopp nos vuelve a decir que es imposible. Pero Luffy dice que no lo es si él se convierte en el rey de los piratas. Es lo que quiero al final de mi sueño.
¿Qué es el One Piece? Otra vez volvemos con esto. 1088 episodios y nunca nos contó su sueño. Lo que sea que juró el día que los tres se convirtieron en hermanos. No me alcanzan las palabras. No sé cómo analizar esto. Porque diga lo que diga me voy a quedar corto. Es imposible transmitir lo que genera este episodio. Y lo que viene generando. Cada episodio es mejor que el anterior. Creo que Luffy es el personaje que más seguridad transmite del mundo. Gracias One Piece por tanto. それが俺の夢の果てだ。